La clase. Mire, dentro del movimiento vertical de caída libre, ¿correcto? Vamos a ver que experimentalmente se ha demostrado que la aceleración que presentan los cuerpos en caída libre es la misma para cualquier cuerpo. Obviamente, sin considerar el viento y todo eso, ¿no? Que en promedio tiene un módulo de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Se le conoce como aceleración de la gravedad. En la clase anterior, nosotros habíamos visto que la aceleración venía a ser, ¿no? Si nosotros tenemos un cuerpo aquí, la aceleración venía a ser, si tú, por ejemplo, acá tenías una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿qué te decía esa aceleración? Que cada segundo que pase, tu velocidad se incrementa en 2. Eso quiere decir la aceleración. Cada segundo que pase, tu velocidad se incrementa en 2. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando pase de aquí a aquí un segundo, y tú venías transitando con una velocidad de 7 metros por segundo, cuando pase un segundo, si tu velocidad era 7, ahora tu velocidad va a ser 9. Así. Porque cada segundo que pase se incrementa en 2 unidades. ¿Correcto? Se incrementa en 2 unidades. Eso quiere decir la aceleración. O sea que si pasa otro segundo más, tu velocidad ahora va a ser 11. Y si pasa otro segundo más, tu velocidad va a ser 13. Y así, porque tu aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo está incrementando su velocidad en 2 cada segundo que pase. Si era 7, ahora va a ser 9. Al siguiente segundo va a ser 11. Al siguiente segundo va a ser 13. Al siguiente va a ser 15 y así. En la gravedad, aunque tú no lo creas, pasa lo mismo. Solo que en la gravedad los cuerpos ya no van de izquierda a derecha, sino que los cuerpos van de arriba hacia abajo, o también nosotros podemos decir de abajo hacia arriba. Cuando un cuerpo va de abajo hacia arriba, obviamente cuando lo lanzamos. Cuando un cuerpo viene de arriba hacia abajo, cuando está cayendo, ¿correcto? Cuando está cayendo. Ahora, ¿eso qué me quiere decir? Que la gravedad aquí actúa así. Por ejemplo, mira, por ejemplo, si yo dejo caer este objeto, su velocidad inicial es 0. La velocidad es 0 porque lo dejé caer, solamente lo solté. Pero ¿qué va a pasar en un segundo? Cuando pase un segundo de tiempo, automáticamente yo voy a decir que la velocidad de este objeto va a ser de 9,8 metros por segundo. ¿Sabes por qué? Porque en ese cuerpo que está cayendo está actuando la gravedad. Sin que nadie me lo diga, la gravedad está actuando en él. Porque recuerda que ese objeto está en caída. Y cuando está en caída, la gravedad universal es 9,8. Eso quiere decir que cada segundo que pase la velocidad se va a incrementar en 9,8. En el primer segundo, 9,8. En el segundo, la gravedad va a ser 19,6. La velocidad, perdón. Y en el tercer segundo así se va a incrementar de 9,8 en 9,8. Cosa que también ocurre cuando un objeto sube. Si un objeto subió con una velocidad, por ejemplo, de 20 metros por segundo, este cuerpo está yendo en contra de la gravedad. Y cuando un cuerpo va en contra de la gravedad, quiere decir que su velocidad está disminuyendo. ¿Y en cuánto disminuye? Disminuye en 9,8, porque eso se le llama la desaceleración debido a la gravedad. Por lo tanto, que cuando pase un segundito, esta piedrita o este cuerpo ya no va a tener 20 metros por segundo. Pasa un segundo, solamente va a tener 10,2.
metros por segundo de velocidad. Porque la gravedad, recuerda que es 9,8. Le está restando, porque ese cuerpo está subiendo, está peleando contra la gravedad. Eso quiere decir que va a perder velocidad. ¿Correcto? Eso para nosotros viene a ser la gravedad. La gravedad, cuando un cuerpo cae, gana velocidad. Pero cuando un cuerpo sube, pierde velocidad. Se esfuerza en llegar a la parte más alta. Y todo cuerpo, obviamente, que cuando ya pierde velocidad, va a llegar un momento en que va a regresar y va a caer. ¿Correcto? Pero la gravedad, ojo, para fines prácticos del curso de física, para no trabajar con números decimales, siempre la gravedad se la redondea. Se la redondea a 10 metros por segundo al cuadrado. Obviamente solamente para fines prácticos, pero recuerda que la gravedad casi en todas partes del mundo es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? ¿Dónde? Nuevamente, ¿qué te digo? Que si tú tienes un objeto con velocidad cero, o sea, dejado caer, eso quiere decir que aquí cada segundo va a ganar 10 metros, va a ser 20, va a ser 30. Después de 3 segundos va a ganar esa velocidad, ¿correcto? De 3 segundos gana 30 metros por segundo al cuadrado. Si nosotros conocemos cómo funciona la gravedad, así como entendimos cómo funciona la aceleración, todos los ejercicios van a salir solamente por observación. Ahora, obviamente que también están presentes las fórmulas. Ojo, mira, este gráfico quiere decir que cada segundo el móvil cambia su velocidad en 10 por las características que presenta este movimiento. Y acabamos de decir que el MRUB es cuando aparece la aceleración, podemos utilizar las mismas ecuaciones. La misma ecuación, ¿te acuerdas? Que era la aceleración, por ejemplo, ¿no? La aceleración, ¿qué era la aceleración? Habíamos dicho, aceleración es igual a la variación de la velocidad, o sea, velocidad en un determinado tiempo. Eso habíamos dicho nosotros. Pero en este caso, nosotros ya no tenemos aceleración. Para nosotros la aceleración es considerada como gravedad. Es por eso que cuando tú desarrollas esta fórmula, te da esta de aquí. Esta t pasa a multiplicar, sería gt. La velocidad inicial hacia el otro lado pasa a sumar, diríamos que la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo es igual a la velocidad final. Esa es la fórmula súper básica de la aceleración, ¿no? O en este caso, de la gravedad o de la velocidad final. Otra de las fórmulas más fáciles también de recordar es que en el MRU teníamos que distancia era igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Pero como nosotros estamos hablando de un movimiento vertical, la distancia es considerada en este movimiento como altura. H viene a ser altura. Entonces, son las mismas fórmulas, solo que en vez de gravedad, nosotros en vez de aceleración, le vamos a llamar gravedad. Y en vez de distancia, le vamos a llamar altura. Porque recuerda que los movimientos son verticales. Y en los verticales, la distancia es considerada como altura. Y otras formulitas más que de repente por ahí nosotros podemos utilizar, que son las mismas que hemos aprendido. Son las mismas del movimiento vertical, son las mismas. Pero nosotros vamos a tratar de utilizar solamente estas dos, así como en MRV, porque a partir de estas dos ya los ejercicios salen. Y un poquito de razonamiento para desarrollar los ejercicios. Y en estos ejercicios, aunque tú no lo creas, en estos ejercicios se utiliza muchísimo, muchísimo el razonamiento. Física, más que operativo, es razonar. Si nosotros razonamos en física, uy, ya, 20, 20, puro 20. Mira, a ver, vamos a ver acá. Ejercicio número 1. A ver, a ver, a ver. Siempre los ejercicios para dibujar o los ejercicios que tienen texto
son para dibujar. Y eso cuando es para dibujar, hay que tener la idea de cómo hacer. Mira, te dice, una esfera es lanzada verticalmente hacia arriba, desde el piso con una velocidad de 40 metros por segundo. Luego de 6 segundos, determine el módulo de su velocidad. A ver, si tú gustas, esto de aquí lo puedes desarrollar solamente con análisis, ¿no? Porque el tiempo no es mucho. Lo podemos desarrollar con análisis, ¿correcto? Lo podemos desarrollar con análisis. Ahora, escúchame muy bien lo que va a ocurrir, mira. No se aplican las fórmulas por aplicar. Eso tenlo siempre por seguro. No se aplican las fórmulas por aplicar. Tiene un porqué. Mira, como por ejemplo en este caso. Una esfera es lanzada verticalmente hacia arriba. O sea que esta esfera es la que está siendo lanzada de abajo hacia arriba. Cuando yo lanzo algo de abajo hacia arriba, obviamente tengo que aplicarle una velocidad, ¿no? Una velocidad. Y en este ejercicio, ¿qué es lo que te dice? ¿No? Que la velocidad, ojo, con la que este objeto está siendo lanzada, vamos a ponerla por aquí, su velocidad de inicio es igual a 40 metros por segundo. A ver, observa muy bien lo que vamos a hacer. Mira, mira. Observa muy bien lo que vamos a hacer. ¿Correcto? Nos dice, determine su velocidad, o luego de 6 segundos determine el módulo de su velocidad. Razonamos así porque a veces el ejercicio no se presta para utilizar directamente la fórmula, sino para razonar. Mira, este móvil está partiendo con 40 metros por segundo, pero recuerda que tiene una gravedad. Esa gravedad a nosotros siempre nos empuja hacia abajo. Esa gravedad dice, no puedes subir tú, te tienes que quedar o tu velocidad tiene que ir bajando. Tu gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando pase un segundo, la velocidad de este móvil ya no va a ser 40, sino que su velocidad va a ser 30. ¿Por qué? Porque recuerda que hay una gravedad que está frenando el movimiento, ¿correcto? Está frenando el movimiento. Eso quiere decir que cuando pase un segundo, la velocidad va a ser 30. Es más, cuando pase otro segundo, la velocidad va a disminuir también, va a ser 20. Cuando pase otro segundo, la velocidad ya no va a ser 20. La velocidad va a ser 10. Y cuando pase un segundo más, la velocidad aquí va a ser 0. Profe, alto por ahí. ¿Cómo es eso? Claro, porque recuerda que hay una gravedad. Hay una gravedad. ¿Y esa gravedad qué está haciendo? Que este móvil vaya perdiendo 10 metros por segundo cada vez que sube. Si aquí empezó con 40, aquí estará con 30, 20, 10, 0. Profe, ¿y qué pasa cuando el cuerpo tiene 0? Ah, ya. Cuando tiene 0, eso quiere decir que si el cuerpo tiene 0, el cuerpo ya no va a subir, sino que va a pasar con el cuerpo. El cuerpo va a bajar. El cuerpo va a bajar. O sea que ya no va a estar arriba, ya no va a ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, perdón. Ahora le toca ir de arriba hacia abajo. Así. Profe, ¿y qué ocurre? Mira, y escucha bien lo que va a ocurrir, ¿ah? Escucha bien lo que va a ocurrir, mira, mira. El cuerpo venía así. De aquí, aquí pasó un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Eso quiere decir que en el quinto segundo, o perdón, mira, mira, vamos a contabilizar. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. ¿Qué ocurre en el quinto segundo? En el quinto segundo el cuerpo va a bajar. En el sexto segundo el cuerpo va a bajar.
O sea, subió en 1, 2, 3 y 4. En el cuarto segundo se le acabó la velocidad. ¿Y qué quiere decir que en el cuarto segundo se le acaba la velocidad? Que el cuerpo va a empezar a bajar en el quinto y en el sexto segundo. Así. Un segundo pasó aquí y otro segundo pasó aquí. Y ahora viene el detalle de la observación. La observación te dice que este cuerpo está bajando 10 metros por segundo al cuadrado. Este cuerpo está bajando 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir que está bajando con 10 metros por segundo al cuadrado? Es que este cuerpo, cada vez que baje, va a tener mayor velocidad. Si aquí llegó con 0, cuando baje, su velocidad va a ser 10. Cuando vuelva a bajar, su velocidad va a ser 20. Porque aquí explicamos una ley fundamental. En este caso, una ley fundamental de la caída libre, ¿no? Cuando el cuerpo baja, va a experimentar la misma velocidad en la misma posición. Eso no lo olvides. Fíjate, este circulito de aquí está en la misma posición que este circulito de aquí. Y ambos experimentan la misma velocidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Luego de 6 segundos, ¿cuál sería la velocidad del móvil? Si pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿la velocidad cuánto es? La velocidad es 20 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Porque recuerda que el móvil que aquí se quedó con 0, a la siguiente va a ir con 10, y a la siguiente va a ser con 20. Y esta de aquí viene a ser al sexto segundo, que viene a ser 20 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo sería con fórmula? ¿Cómo sería con fórmula? La fórmula no se usa por utilizar. Recuerda, la fórmula es la gravedad es igual a la velocidad inicial. No, perdón, vamos a ponerlo acá, hay que cambiarle esto. La gravedad es igual a la variación de la velocidad menos la variación de la velocidad sobre 2 por el tiempo. Profe, y eso de aquí, perdón, la gravedad, la variación de la velocidad sobre el tiempo. Yo he puesto sobre 2, sobre el tiempo. Profe, y esta fórmula no lo pudiste haber utilizado, profesor, porque es la fórmula más fácil. Te cuento, mira, con la fórmula. Esto vale 10. El tiempo vale 6. La velocidad final no la conozco, pero la velocidad inicial es 40. Fíjate. Profe, 6 por 10, 60. Este 40 va a pasar al otro lado. Ojo, ese 40 va a pasar al otro lado a sumar. O sea que el resultado saldría 100. Y eso es incorrecto. La velocidad final no es 100. ¿Correcto? La velocidad final no es 100. Profe, pero, no se olvide, este cuerpo está subiendo y cada vez que sube, la gravedad es negativa. Alto ahí entonces. Acá sería la gravedad menos 10. 6 por menos 10 es menos 60. Y este pasa como 40. A sumar sería menos 60. Más 40 es menos 20. Profe, a ver, lo analizamos así. Escucha, mira, escucha. Con fórmula sería así. Obviamente si tú quieres calcularlo. Mira, escucha. Recuerda que la gravedad es igual a la variación de la velocidad. ¿Y está? Variación de la velocidad sobre el tiempo. Así. Sobre el tiempo. Mira. Esto es. Observa. Esto es acá. Esto es. Profesor, pero cuando tú utilices la fórmula, tienes que considerar muchas cosas. Algo que tienes que considerar, en primer lugar,
es que si tú estás lanzando de abajo hacia arriba, eso quiere decir que la gravedad va a ser negativa. ¿Por qué la gravedad va a ser negativa? Porque recuerda que la gravedad se está oponiendo al movimiento. Tú estás lanzando la piedra hacia arriba y la gravedad apunta hacia abajo. Es por eso que la gravedad es negativa. La gravedad es -10. Y esto es igual a la velocidad final, que no la conozco, pero la inicial sí, que es 40, sobre el tiempo que es 6. Te decía que este 6, cuando se vaya a multiplicar al otro lado, me quedaría 6 por -10 es -60. Esto va a ser igual a la velocidad final menos 40. Este menos 40 se va al otro lado a sumar. Sería el resultado que me da menos 20, viene a ser la velocidad final. Pero, profesor, usted nos dijo en las clases anteriores que la velocidad no puede ser negativa. La velocidad, recuerda que no puede ser negativa. ¿Eso qué quiere decir? Cuando la velocidad me resulta negativa, yo lo debo interpretar así. No es que la velocidad sea negativa, sino que el móvil está descendiendo en esta instancia. Después de 20 segundos o después de 6 segundos, el móvil ya no está subiendo, sino que está descendiendo. Y su velocidad de descenso es 20 metros por segundo. ¿Correcto? Este negativo quiere decir que está haciendo el movimiento contrario. Si el movimiento original era subir, el movimiento contrario es bajar. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Por eso es este signo negativo. Es por eso que al momento de utilizar la fórmula, nosotros tenemos que observar. Y mira, se comprueba gráficamente lo que acabamos de decir. Después de 6 segundos, el objeto está bajando y su velocidad es 20 metros por segundo. Igualito acá, con la fórmula sale lo mismo. ¿Correcto? No es cuestión de utilizar la fórmula por utilizar, por si acaso, por si acaso. De que la fórmula sí nos ayuda un montón, te contaré que sí nos ayuda un montón, pero también hay que saber utilizar. Utiliza la fórmula con responsabilidad. Acuérdate. Mira, siguiente ejercicio. Mira, mira, mira. Este de acá, este de acá, este de acá es un ejercicio. Ya. Dice, determine el módulo de la velocidad del proyectil luego de 4 segundos del instante mostrado. A ver, a ver. Mira, en este ejercicio, si tú eres observador, el módulo de la velocidad del proyectil después de 4 segundos, ¿cuánto será? ¿No? Nos piden la velocidad del móvil después de 4 segundos. ¿Qué datos te dan? Mira, aquí tú tienes esta velocidad. Esta es considerada velocidad inicial. Tengo la velocidad inicial. Ese es el dato, que vale 17. Vamos a ponerle así. Me piden hallar la velocidad final. No la conozco. No la conozco. Tengo el tiempo. El tiempo es 4 segundos. ¿No? 4 segundos. Y obviamente la gravedad es algo que siempre me van a dar de dato, que es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Si yo utilizara la fórmula, acuérdate, la fórmula que te dice, la fórmula te dice que la gravedad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Porque esa es también la fórmula de aceleración, la variación de velocidad en un determinado tiempo. Si tú quieres, en este caso, determinar cuál es la velocidad final, solamente despejas y dices, fíjate, la gravedad, el cuerpo está bajando, por lo tanto la gravedad es positiva. Esto es igual. La velocidad final no la conozco. Esto es lo que tengo que calcular. Velocidad final. La velocidad inicial me dice que es 17. Y esto sobre el tiempo que es 4. ¿Correcto? Sobre el tiempo que es 4. Fíjate lo que va a pasar. Ahí está. Fíjate lo que va a pasar. Obviamente,
que en este ejercicio se cumple esto. 4 por 10 es 40. Eso será la velocidad final menos 17. Este 17 pasa al otro lado a sumar. Me quedaría 57. O sea que la velocidad final es 57 metros por segundo. Porque la velocidad se mide en metros por segundo. Este sería mi resultado. Utilizando la fórmula, ojo, la fórmula que estoy viendo aquí a la derecha. Ahora, si tú lo hubieras razonado, te hubiera salido igualito. Porque razonando también sale igualito. Mira, este objeto empezó con esta velocidad. Aquí. Digo, primer segundo, segundo segundo, tercer segundo y cuarto segundo. Si aquí empezó con 17, en el siguiente segundo va a ser 27, porque la gravedad es 10. Eso quiere decir que gana 10 de velocidad. En el siguiente sería 37. En el siguiente sería 47. En el siguiente sería 57. Y fíjate, eso es lo que me sale a mí. La velocidad final en el 1, 2, 3, cuarto segundo es 57 metros por segundo. O aplicas la fórmula o aplicas el razonamiento. ¿Correcto? En este caso, acabamos de ver lo contrario. Lo contrario, ¿no? Hemos aplicado directamente la fórmula. Y la fórmula, recuerda, la que siempre vas a utilizar es esta la conocida. Esta es la más conocida. ¿Ya? Esta es la más conocida. La que no te va a fallar. Nunca te falla. Nunca falla esta fórmula. Solamente tienes que saber utilizar. Que si el cuerpo está hacia arriba, es la gravedad negativa. Y si el cuerpo está hacia abajo, la gravedad es positiva. Así como en el ejercicio número 3. Este ejercicio número 3 es un dolor de cabeza. Mira, un dolor de cabeza. Este ejercicio tú lo puedes desarrollar, ojo, tú lo puedes desarrollar solamente mirando. Mira, yo lo puedo desarrollar mirando y decirte que, ¿cuánto sale? Bueno, ya, ya lo vamos a ver cómo sale. Solamente tener en consideración, mira, la altura para verificar. Altura o la distancia es igual a la suma de las velocidades, sobre 2, ¿no? Por el tiempo. Nada más. Es lo único que debes conocer. Es lo único que debes conocer. Ahora, el tiempo es algo sencillo de determinar en este ejercicio, ¿no? El tiempo es algo sencillo de determinar en este ejercicio. Si gustas, lo podemos hacer de manera rápida, ¿no? El tiempo lo podemos determinar con la primera fórmula. Mira, con la fórmula de la gravedad. La gravedad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Aquí es facilito, la gravedad es 10 y 10 por t es 10t. Velocidad final 58, perdón, 18. Y velocidad inicial 58, o sea que es 18 menos 58. Esto de aquí te sale menos 40. Esto de aquí te sale menos 10t. O sea que el tiempo es 4. El tiempo es 4. Utilizando la fórmula. Y si no te gusta la fórmula, solamente observa, mira. Observa. ¿Y qué te dice la observación? Mira, ¿qué te dice la observación? ¿Ah? ¿Qué te dice la observación? La observación te va a decir lo siguiente. Si el objeto está subiendo, acuérdate que está perdiendo velocidad. El objeto está perdiendo velocidad. Mira, el objeto pierde velocidad. Y cuando el objeto pierde velocidad, se cumple que cada segundito que pase está perdiendo 10. O sea que en el primer segundo su velocidad es 48. En el segundo su velocidad es 38. En el tercero es 28. Y en el cuarto es 18. Ah, o sea que, profesor, quiere decir que aquí el cuerpo, para llegar
hasta esa ubicación han tenido que pasar 4 segundos. Han pasado 4 segundos. ¿Por qué? 58, 48, 38, 28 y 18. Mira, 1, 2, 3 y 4. Ah, también puede ser observando, ¿correcto? O aplicas la fórmula o aplicas el razonamiento. Ahora viene lo más difícil. Mira, lo más difícil. Hemos determinado aquí por simple observación, que el tiempo de este punto a este punto es de 4 segundos. Por eso te decía, primera observación, 4 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que para calcular la altura, yo tengo la velocidad inicial, la conozco. Es 58 metros por segundo. La velocidad final la conozco. 18 metros por segundo. La altura no la conozco. La altura es una incógnita. Pero sí conozco el tiempo. El tiempo lo he calculado y es 4 segundos. Esto de aquí lo puedo someter a esta fórmula. Mira, ¿qué me dice la fórmula? La fórmula me dice, ojo, la fórmula me dice que la altura es igual a la velocidad. La altura es la velocidad final, que es 18, más la velocidad inicial, que es 58. Esto de aquí, dividido entre 2, ¿correcto? Dividido entre 2, y todo esto multiplicado por el tiempo. Y el tiempo es 4. ¿Ya? O ahorita vamos a ver otra manera más práctica de hacerlo, porque esto tiene un montón de maneras prácticas. Mira, esta de aquí vendría a ser la fórmula que yo he de utilizar. Esta es la fórmula que yo tengo que utilizar. ¿No? Esta es la fórmula que yo tengo que utilizar. Esta es la fórmula que yo utilizo. Ocurre que puedo desarrollar esto de manera fácil. H será igual a 18 más 58 es 76. Le puedo sacar aquí 4 entre 2 es 2. Y 2 por 76 es 100. ¿Cuánto es 2 por 76? 152. Ahí está. 152 metros. Ahora. ¿Existe una manera más práctica de calcular esto? A ver. ¿Existe una manera más práctica de calcular esto? Te comento que sí. Mira, existe una manera más práctica. Pero para esa manera práctica tenemos que prestar atención. Mira. ¿Cuál es la manera más práctica o una manera así práctica como calculamos el tiempo? Es decir lo siguiente. Que de este tramo, mira, de este tramo a este tramo, él ha recorrido todo esto con una velocidad de 58 y ha ido su velocidad disminuyendo. Y aquí llegó con 48. Aquí llegó con 48. Profe, ¿eso qué quiere decir? Que la velocidad promedio ahí, en un segundo me da su recorrido. ¿Correcto? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Eso de velocidad promedio y recorrido lo vamos a ver más adelante. Primero hay que enfocarnos en esto. Número 1, mira. ¿Cómo y de dónde salieron estos datos? De la fórmula que a continuación vamos a detallar. Esto de aquí ha venido de esta fórmula. Por si por ahí, mira, por si por ahí tienes alguna duda. La fórmula que hemos utilizado es la misma fórmula de del MRV. ¿Qué te dice? La velocidad final
más la velocidad inicial sobre 2. A esta de aquí la tengo que multiplicar por el tiempo. Y es así como se halla la altura. En este ejercicio, la altura se halla así. Todos esos datos los tengo anotados aquí. Altura es velocidad final 18 más 58 sobre 2 por el tiempo. Y se acabó el ejercicio. Es así. El tiempo lo puedes calcular con fórmula o también lo puedes colocar observando, ¿no? O el tiempo lo calculas así, con fórmula o observando. Eso ya lo decides tú, ¿no? Eso ya lo decides tú. Porque recuerda que la observación ya parte de ti, ¿correcto? La observación parte de ti. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Mira, mira. Siguiente, pasamos al siguiente. A ver. Siguiente ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. A ver. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? 4, mira, 4. A ver. Hace un ratito utilizamos para un ejercicio similar, ¿ah? Mira, se lanza una piedra hacia arriba y vuelve a esa misma posición luego de 8 segundos. Experimentando un movimiento vertical de caída libre. Determine la altura máxima que logró alcanzar. A ver. Ojo. Se lanza una piedra. Si nosotros hemos lanzado una piedra hacia arriba, es porque en algún momento, en el momento del lanzamiento, hubo una velocidad inicial. Esta velocidad la desconozco. Esta velocidad la desconozco. No la conozco. ¿Correcto? No la conozco. Ahora, ¿qué pasa? Que dice, y vuelve a esa misma posición luego de 8 segundos. Ay. Mira. Lo que ocurrió con esta piedra es esto. Esta piedra, nosotros la lanzamos aquí. Pero esta piedra dice que llegó al punto más alto y tuvo que regresarse porque perdió mucha velocidad. ¿Está? Perdió mucha velocidad. Pero dice que regresó al mismo punto luego de 8 segundos. ¿Sabes qué me quiere decir eso? Que esta piedrita, para subir y para bajar, utiliza el mismo tiempo. 4 segundos de subidita y 4 segundos de bajadita. Claro, eso es lo que te dice el ejercicio. Porque el tiempo de vuelo es la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada. Obviamente que para subir utilizas el mismo tiempo que utilizas para bajar. Obviamente que estamos hablando de caída libre, ¿no? Hipotéticamente no es así, pero vamos a decir en este caso que sí, ¿no? Sin que haya una fuerza, solamente la gravedad, ocurre eso. El tiempo de vuelo, tiempo de subida, igual al tiempo de bajada. ¿Correcto? Eso quiere decir que, ojo, me piden a mí calcular la altura máxima. A mí me piden calcular esta altura de aquí. La altura donde esta piedrita o este cuerpo alcanzó su máximo valor. Y cuando este cuerpo alcanza su máximo valor, es porque se quedó sin velocidad. Aquí la velocidad es 0. Claro, la velocidad es 0. Porque cuando el cuerpo es lanzado, llega a la parte más alta, se quedó sin velocidad, ¿y qué es lo que hace? Empieza a bajar. ¿Correcto? Entonces, aquí ya conozco la velocidad final. La velocidad final, velocidad final es 0. Conozco el tiempo también, el tiempo de subida, el tiempo es igual a 4. Y lo que no conozco es la altura. Esto también necesito calcularlo, porque me dice cuál es la altura máxima. Recuerda que la altura máxima es cuando se queda sin velocidad, ¿no? Que logró alcanzar. Y también tengo la gravedad. La gravedad. La gravedad es igualita a 10
metros por segundo al cuadrado, ¿no? Solamente vamos a colocar los valores. Ahora, ¿puedo elaborar el desarrollo de este ejercicio? Sí. Mira, lo que sí no conozco es la velocidad final, la velocidad inicial, perdón. Pero la velocidad inicial yo la puedo calcular. Yo la puedo calcular con esas dos fórmulas que tienes que aprendértelas sí o sí, ¿no? La primera fórmula, mira, la primera fórmula, las fórmulas que tienes que aprenderte sí o sí, son esta de aquí, mira. A ver. Para este caso, lo vamos a hacer en dos partes. Primera parte, decimos que la gravedad, en este caso, la gravedad, el cuerpo está subiendo, ¿correcto? Es igual a la variación de la velocidad, velocidad final, menos velocidad inicial, ¿correcto? Sobre el tiempo. Ese es lo primero que yo debo recordar. Esta es la primera fórmula que yo debo recordar. Si tú te acuerdas de esta fórmula, sacas un 20. Esta de aquí. Pero si alguna vez te preguntas por qué he puesto menos G, es porque en este ejercicio el cuerpo ha subido, ¿correcto? El cuerpo ha subido aquí. Y cuando sube va en contra de la gravedad, por eso le pongo negativo. Y esto de aquí sería así. Menos 10, ay, perdón, menos 10 es igual a la velocidad final que vale 0, menos la velocidad inicial que no la conozco, porque no la conozco, sobre el tiempo que vale 4. Esto sí, ¿no? Y solamente opero esto y ya me salió. Mira, 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 mira. Ya me salió. Automáticamente yo también lo pude haber sacado observando, pero lo vamos a hacer así, mira. 4 por menos 10 es menos 40. Aquí salió menos 40. Y menos 40 es igual a menos la velocidad inicial. El menos con el menos se cancela, por lo tanto, la velocidad inicial es 40. Profe. ¿Y hay una manera más fácil de calcularla sin fórmula? Sí. Hay una manera más fácil de calcularla sin utilizar la fórmula, porque si no te acuerdas, no es que estés frito pescadito. Lo que pasa es que si tú te acuerdas de la fórmula, está el método de la observación. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué te he dicho aquí? Que el cuerpo pierde su velocidad cuando queda en cero, o su velocidad es cero cuando ya no tiene velocidad. O sea que cuando está cayendo. Y cuando cae en 4 segundos. Primer segundo, 10. Segundo, 20. 30 y aquí va a estar en 40. Aquí va a estar en 40. Obviamente que si aquí está en 40, aquí también está en 40. Claro, mira, ve, solamente observando, razonando. Entonces, ¿utilicé o puedo utilizar la fórmula? Sí. ¿Puedes utilizar el razonamiento? También. Todo vale en matemáticas. Todo vale en física también. Entonces, ¿la velocidad inicial era 40? Sí, profesor. ¿Solamente tenía que mirar el gráfico? Sí, profesor. Y los que les gusta utilizar la fórmula, utilicen la fórmula. Utilicen la fórmula. Pero a mí me piden altura. Y la altura sí. La altura, mira, la altura se calcula también con esta fórmula. Variación, o perdón, la altura se calcula como la velocidad promedio multiplicada por el tiempo. O sea, la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2, y esto ha de ser multiplicada por t de tiempo. Ahí está, por t de tiempo. Y con esto se acabó el ejercicio. Con esto ya soy un campeón. Mira, porque la altura solamente es reemplazar. Mira, la altura solamente es reemplazar. Velocidad final es 0. Velocidad inicial es 40. O sea que aquí sería 40 sobre 2. Y este 40 sobre 2, yo lo tengo que multiplicar por el tiempo, que es 4. Ya está. Profe, ¿por qué por 4? Si el tiempo es 8. No, te dice, determine la altura máxima que alcanza. La altura máxima es cuando han pasado 4 segundos. Porque los últimos 4 segundos él ha estado bajando. La altura máxima la adquiere cuando pasaron 4 segundos. Y aquí la altura máxima será
40 entre 2 es 20. Y 20 por 4, 80. Eso quiere decir que H máxima, H, vamos a poner así, H máxima es 80. En este caso, la velocidad está en metros por segundo. Eso quiere decir que la altura se alcanza en 80 metros. A ver, ahí está. ¿No? Esta es una forma súper práctica de calcular algunos datos que no ve y que no lo puedes hacer con fórmula, ¿correcto? ¿Debemos saber utilizar la fórmula? Sí, pero hay ejercicios que los podemos resolver razonando, ¿correcto? Hay ejercicios que se resuelven razonando. Y bueno, si nosotros lo resolvemos razonando, el ejercicio también sale. El ejercicio también sale, ¿ya? ¿Alguna duda? A ver, alguna duda, me avisa si tiene alguna duda, porque las dudas matan, ¿eh? Las dudas matan. Estas son las dos únicas fórmulas que tú tienes que aprender. Las demás, eh, si bien es cierto, te van a ayudar, pero más te confundes al saber qué fórmula vas a utilizar. Más te confundes, ¿no? Hay como 6, 7, 8 fórmulas, hasta de altura máxima hay. Pero si te vas a aprender las 8 fórmulas, olvídate. Tantas cosas que tienes que aprender, ¿no? Con estas dos son suficientes. Si las sabes utilizar bien y aplicas un poquito de razonamiento, esto de aquí es suficiente para desarrollar cualquier ejercicio de caída libre. Cualquiera. Ningún ejercicio se escapa de estas superfórmulas. Obviamente que también el dibujito ayuda, ¿no? El dibujito ayuda, ¿ya? Si no hay ninguna duda, pasamos a la siguiente, porque ahora nos gana, mira, en física siempre la hora nos gana. Siguiente, caída libre, ¿ah? Ojo, dice, desde la azotea de un edificio, es más, hay que bajar un poquito porque ya no leo más, dice, desde la azotea de un edificio se suelta una esfera pequeña, tardando 5 segundos en impactar en el piso. ¿Cuál es la altura del edificio si experimentó caída libre? Cada vez que nos digan caída libre, ¿no? Es la condición de que solamente la gravedad afecta ese movimiento, ¿correcto? La gravedad es lo único que le afecta. No está eh, el aire, se desprecia el aire, ¿no? La fuerza del viento se desprecia, de repente la fuerza de otro factor también se desprecia, ¿no? Esos elementos son despreciables. Solamente se considera a la gravedad, ¿no? Inclusive la resistencia del aire, que es diferente a la fuerza del aire, ¿no? El aire también tiene resistencia, a eso no olvidemos. El aire también tiene resistencia, ¿ya? Y la fuerza del viento, a eso me refería, ¿no? Fuerza del viento, no fuerza del aire, fuerza del viento. Dice, en la 5, desde la azotea de un edificio se suelta una esfera pequeña tardando 5 segundos en impactar con el piso. ¿Cuál es la altura del edificio si experimentó caída libre? Bueno, a ver, los dibujitos siempre ayudan, siempre ayudan. Dice por acá, imagínate que este es el edificio. Imagínate, dame un edificio, ya está. Vamos a ponerle su puertita, ya está. Su puertita y listo, suficiente ya. Este es un edificio. Dice, desde la azotea de un edificio, o sea, la parte más alta, aquí, dice, desde aquí se suelta una esfera pequeña. Desde aquí yo solté, o sea, yo solté, esto es lo que me dice, yo solté, una esfera pequeña, que tardó en impactar de aquí hasta el piso, más o menos así, hasta aquí. Dice, tardó en impactar 5 segundos. Ese es el tiempo que se tarda, mira. 5S, 5 segundos. Con el piso. La pregunta es, calcula la altura del edificio. Profesor, pero ahí hay muy poquitos datos para calcular la altura del edificio. Para caída libre no hay datos, no hay pocos datos. No hay pocos datos. Solamente hay análisis. ¿Correcto? Solamente hay análisis. En caída libre es análisis.
Si a mí me piden altura, recuerda, esta es la única formulita sobre la altura. Para la altura necesitas la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. ¿Cómo te puedes acordar esta fórmula? Acuérdate de la fórmula de la velocidad. Esto es la distancia es velocidad por tiempo. ¿Sí o no? Distancia es velocidad por tiempo. En MRV hay dos velocidades, o sea que será el promedio de las velocidades por el tiempo. Nada más. Por eso altura es promedio de velocidades por el tiempo. Altura también es distancia. Es una manera bien fácil de recordar. Ahora, el dibujito te ayuda a que tú tengas los datos. Desde la azotea del edificio se suelta. Si tú sueltas un objeto desde alguna parte, la velocidad inicial es 0. Porque tú estás soltando, ¿correcto? Tú estás soltando. Y cuando tú sueltas algo, la velocidad inicial es 0. No tiene velocidad. Cuando te dice se lanza, sí, hay una velocidad. Pero en este caso tú estás soltando. Y cuando tú sueltas algo, la velocidad inicial es 0. Ahora, ¿qué dice que tarda 5 segundos en chocar con el suelo? Eso quiere decir que ha tenido 5 segundos de vuelo. Aquí está en el segundo, en el primer segundo. Un segundo, perdón. Un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos. Eso es lo que tú debes analizar. Así rapidito, el análisis es bien rápido. Ahora, ¿qué pasa cada segundo? La velocidad se incrementa en 10. O sea que aquí sería 10, 20, 30, 40, 50. Ya, fácil por eso. La velocidad final es 50. Nada más. Velocidad final es 50. Y ya tienes todos los datos para calcular la altura. Mira. ¿Por qué? Profe, ¿y por qué le puso 50? Porque la gravedad es 10. Quiere decir que si empezó en 0, en el primero es 10, 20, 30, 40 y 50. Por eso la altura es igual a la velocidad final, que vale 50, más la velocidad inicial, que vale 0, sobre 2, porque aquí es sobre 2, y esto de aquí es multiplicado por el tiempo. Perdón, sobre 2, y esto es multiplicado por el tiempo, que en este caso vale 5. Y ya está. Miren, vale 5. Se acabó el ejercicio. Se acabó el ejercicio. Tú tienes aquí que 50, porque 50 más 0 y 50 entre 2 es 25. Y 25 por 5, 25 por 5 es igual a 75. Por lo tanto, la altura es igual a 75 metros. Se acabó el problema. Mira, ¿ven? El problema se terminó. Se terminó. ¿No? El problema se terminó. No necesitas saber muchísimo más, ¿correcto? No necesitas saber muchísimo más. Es lo único que se tiene que hacer. Es lo único que se tiene que hacer. Ahora, déjame explicarte algo. Pues. Déjame explicarte algo, ¿no? Siempre cuando tú dejas caer un objeto, ¿no? Un objeto, la velocidad inicial es 0, ¿correcto? La velocidad inicial es 0. Y aquí se cumple esa condición que te decía yo. Mira, es una condición que te decía yo. Aquí, la distancia recorrida en el primer segundo es 5. La distancia recorrida en el segundo es 15. En el tercer segundo es, vamos a llamarle 25. En el tercer segundo es 30, perdón, así. Profe, ¿a qué se refiere eso? Ahorita te voy a explicar. No, bueno, no es la distancia en sí, pero ahorita te voy a explicar en el siguiente ejemplo. Primero quédate con la fórmula, No te quiero complicar la vida todavía. ¿Ya? Decirte que en los ejercicios de MRV y en caída libre, el gráfico y comprender qué es la gravedad, y en el otro caso, comprender qué es la aceleración, son lo más importante. ¿Correcto?
Y recordarte estas dos únicas fórmulas que vienen, una de ellas del MRU. Altura o distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero recuerda que en el MRU hay una velocidad, aquí hay dos, entonces sácale el promedio. O sea, sácale la velocidad media. Y se acabó. Y acordarte que la gravedad o aceleración es la variación de la velocidad sobre tiempo. Variación es resta. Sobre tiempo quiere decir dividido entre el tiempo. ¿Ya? Gráfico ayuda y viene uno de nivel súper. Ay, este gráfico está mal hecho. O sí, a ver. Se le hace una esfera tal como se muestra, determina su altura máxima. Ay, esto está bien fácil. Mira bien. A ver. Este ejemplito debió estar dibujado aquí abajo. Mira. Este ejemplito debió estar aquí dibujado. Acá, vamos a ponerle por acá, vamos a moverlo por acá. ¿Está? Y aquí vamos a reemplazarlo por un cuadrado blanco. Para que no aparezca, mira. Y ya, chao, ya está, listo, ya no apareces. Mira. A ver, ¿qué te dice el ejercicio? Yo he lanzado esta esfera, así como se muestra, y me dice yo tengo que determinar la altura máxima. Tú si gustas, haces este ejemplo, mira así. Mira, haces este ejemplo. Esta esferita va a llegar un momento en el que va a llegar aquí. ¡Plac! Llega ahí. Pero ¿tú sabes cuándo se alcanza la altura máxima? Y esto nunca lo olvides porque esto es esta pregunta de examen de universidad particular. Te preguntan siempre eso, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuánto es la velocidad, o perdón, cuánto es la altura máxima? La altura máxima es cuando el cuerpo ya no tiene velocidad. O sea que es cuando la velocidad final es igual a cero. Aquí el cuerpo ¡pac! Se quedó estancado. No hay velocidad. Es cero. Y ahí alcanza su altura máxima. ¿Por qué? Porque cuando su velocidad es cero, esto empieza a caerse. Y ya está perdiendo altura, pues. Entonces, ¿cuándo es la altura máxima? Cuando la velocidad final es cero. Si la velocidad final es cero, es porque nuestro cuerpo alcanzó su altura máxima. Primer ejercicio de análisis. Ahora, a mí me piden cuál es la altura máxima. Para la altura máxima, yo necesito conocer el tiempo, porque recuerda que altura es como distancia, y altura es velocidad por, distancia, perdón, es velocidad por tiempo, y altura es velocidad por tiempo, ¿correcto? Por lo tanto, para la altura yo necesito saber el tiempo, pero aquí lo puedo determinar porque la gravedad es la más importante de todas. Mira, la gravedad es 10, y si este cuerpo tiene 30, quiere decir que cuando pase un segundillo, va a ser 20. Cuando pase otro segundillo, uy, perdón, cuando pase otro segundillo, va a ser 20. Cuando pase otro segundillo, va a ser 10. O sea que cuando llegue aquí va a ser 0. ¿Cuántos segundos tuvo de vuelo? Mira, de 20, de 30, perdón, aquí llegó a 20. De 20, vamos a decir que aquí llegó a 10. A 10. Ah, eso quiere decir que solamente tuvo 3 segundos de vuelo. Mira. 1, 2 y 3. Nada más. Porque recuerda que su velocidad está descendiendo de 10 en 10. Si partió con 30, aquí llegará con 20. Aquí llegará con 10. Y aquí llegará con 0. O sea que hay 1, 2 y 3. Nada más. Simplemente con observación, digo que el tiempo vale más que el dinero y el tiempo en este caso es igual a 3 segundos. Solamente con observación. Y ahora sí puedo utilizar la súper y maravillosa fórmula que acabamos de aprender. Bueno, la altura, en este caso la altura máxima, es la velocidad promedio, que es 30 más 0, ¿no? Velocidad final más velocidad inicial, sobre 2, y esto de aquí es multiplicado por el tiempo. En este caso el tiempo es 3 segundos, ¿no? ¿Está? Y aquí se acabó el ejercicio, ¿no? Y aquí se acabó el ejercicio. O sea, esto aquí es
Ahí está. Esto de aquí es 30 más 0 es 30. Entre 2, 15. Y 15 por 3, 45. Se acabó. Altura es igual a 45. Vamos a ponerle 15 por 3. 15 por 3. Altura es igual a 45 metros. Se acabó. Solamente con observación. Solamente con observación. No necesitas muchas fórmulas, no necesitas más fórmulas, solamente esas dos. Tanto para el MRU y el MRV. ¿Correcto? Esas dos fórmulas te ayudan a resolver todos los ejercicios de MRV o caída libre. También porque son lo mismo. Solamente es uno que es movimiento horizontal y este que es movimiento vertical. Pero es la misma forma. ¿Correcto? Es la misma forma. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Porque nos vamos con el último ya. Con este nos vamos. Con este nos vamos. El número 7. El número 7, según el librito donde lo saqué, aunque tú no lo creas, me dice que también es nivel. ¿Este es nivel 1? No. ¿Cuál es nivel 1? El 17 creo que era nivel. Ahí ya les muestro, ahí ya les muestro. El 7, vamos a ver. Determine H en la caída libre que experimente el cuerpo. A ver. Para H, recuerda que hay una fórmula bien fácil. Para H, recuerda que hay una fórmula bien fácil. ¿No? Velocidad por tiempo. Velocidad promedio por tiempo. ¿Correcto? Pero para eso, ¿qué necesitas conocer? Aquí necesitas conocer el tiempo. Mira, el tiempo. El tiempo. Este cuerpo partió con 5 y ahora está en 35. ¿Eso qué quiere decir? Que pasó un segundo y se convierte en 15. Pasó otro segundo y se convierte en 25. Eso quiere decir que pasa otro segundo más y se convierte en 35. Por lo tanto, nosotros decimos que hay 3 segundos de vuelta. Hasta ahí hay 3 segundos de caída. ¿Correcto? Observando y utilizando la gravedad. Y si a mí me piden calcular h, que es la altura, recuerda que la altura es velocidad por tiempo o velocidad por tiempo, pero la velocidad es la promedio. O sea, 35 más 5 sobre 2. Y esto de aquí multiplicado por el tiempo. El tiempo es 3 segunditos. Y con esto, colorín colorado, y el ejercicio se ha terminado. ¿Ya está? Claro que sí. Muy bien, muy bien. Ok, claro que sí, no se preocupe. Y mira, aquí tengo un H. 35 más 5 es un 40. Y un 40 entre 2 es un 20. Y un 20 multiplicado por 3, ese es el valor de H. El valor de H es 60 metros. Ahora, justamente, uy, M se escapó acá. Ya, 60 metros. Justo, esto viene como para explicarte, ya, esto viene como para explicarte algo en la número 3. Justamente como me decía vamos a explicarle en la número 3. ¿Ya? Vamos a regresar ¿sí? En la número 3, en la número 1, 2 y 3. Miren. 60 metros, ojo, ¿no? Nuevamente, ¿por qué puse aquí 3 segundos? Porque aquí el cuerpo tenía 5. Pasa un segundo, va a tener 15. Pasa un segundo, va a tener 25. Y pasa otro segundo, quedó con 35. Quiere decir que su velocidad de 35 la adquirió luego de 3 segundos. ¿Correcto? Y si la adquirió después de 3 segundos, ya sé el tiempo. Recuerda, la altura es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. ¿Correcto? Un regreso aquí, mira, en la número 3. En la número 3 quiero que observes algo. Mira, mira. En la número 3 quiero que observes algo. Antes de empezar. ¿Ya? Ok. Ok. Esta es la número 3. En la 3 quiero que observes algo para terminar. Mira. Otra manera de calcular la altura o recorrido, ¿correcto? Es tener en consideración que la velocidad que este cuerpo adquiere es de 58 metros por segundo. A ver. ¿Qué quiere decir que adquiere
58 metros por segundo. Profe, 58 metros por segundo. Pero recuerda que en el siguiente segundo su velocidad es 48 metros por segundo. Y el promedio de estas dos velocidades es 106, sería 48 más 58 me da 106. O sea que el promedio de estas dos velocidades es 53 metros. Eso quiere decir que aquí recorrió 53 metros. Profe, ¿es cierto? Sí, ahí recorrió 53 metros. En el primer segundo recorrió 53 metros. ¿Por qué? Porque tú recuerda que puedes calcular también la distancia que ha recorrido sumando las dos velocidades entre 2. Y eso me va a dar la distancia recorrida en un segundo. Justamente a eso es lo que quería llegar. Obviamente que más fácil es con la fórmula por simples razones, ¿no? Es más rápido y más práctico. Pero si te piden la distancia recorrida entre un segundo, ya sabes cómo hacerlo. Sumas las velocidades entre 2 y esa es la distancia recorrida en un segundo. Por si acaso, por si acaso. Así también se puede calcular, ¿no? Así también se puede calcular. ¿Ya? Listo, chicos. Esta es la número 3, esta es la número 7. Ya nos ganó la hora, pero bueno, esta es nuestra penúltima clase de física. Ya la siguiente ya será nuestra última clase. Vamos a tratar de agregar algunas cositas más, porque imagino que el otro movimiento es el movimiento parabólico. Parabólico, que es un movimiento un poquito más complejo, que necesita saber MRU y MRV. Ojalá que lo lleguemos a desarrollar. Vamos a ver cómo están los ejercicios. ¿Ya, chicos? Bueno, nos despedimos, chicos, hasta el día lunes. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta Hasta luego. luego, profesor. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. A razonar bastante, chicos, a razonar bastante. Bye, bye. Se me...